Me dijeron, están demorados los muchachines. Hola, Viviana. Profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Qué pasó hoy? Profe. ¿Qué le pasó a Viviana? Profe, estoy cansada. Ay, No ¿cansada me diga de que está igual qué? que yo. No, ¿Cansada no, de qué? profe. ¿Sí ve esa cantidad de ventanas que día de Rappi? Sí. Solo pedidos, solo pedidos. Sí, solo pedidos. A ti No, te profe, toca gestionar los pedidos y luego enviar los rapitenderos, los rapi. no, profe, yo es la segunda vez que trabajo con Rappi. La primera vez sí, más o menos hacía eso. Era como hablar con los clientes, hablar con los Rappis, pero no, y no duré sino una semana en eso. Era demasiado estresante. Y ahorita ya llevo un año y lo que hago ahora es organizar los menús para que se vean bonitos en la plataforma y todas las opciones y toda la cosa. Ah, ya. ¿Estás Pero cansada? es cansón, profe, es cansón, es cansón. Bueno. Mientras me voy a New York a trabajar con mi voz. Yo pensé que estaba igual que yo. Ese es el sueño, profe. No sé. Cuéntanos ahora tú, Harrison, tu historia. No, yo estoy más, tengo una pata más allá que acá. Oh, Bueno, pero pues sí. pero pues sin llegar a la Pero exageración. no, gracias a Dios tengo, gracias a Dios estoy más acá que allá. Desde el sábado estoy con un escalofrío, dolor de cuerpo, cabeza, no puedo Ay, hijo de dormir, madre, le dio COVID. Coronavirus. desaliento. Hay una canción de un peruano Sí, eso los que del dice taller eso. también me dice lo mismo. Dice, perro. Una Sí, canción eso que cantó. los del taller me dicen, calitar para el velorio. Y yo, no, pues gracias. Es que la estoy Pero no, buscando ya me aquí. siento mejor. No, es que estos días he estado malo, malo. Ya Ya hoy muere, me no te siento mejor. preocupes. Ah, pero es que no me aparece. No, no aparece. No, no me aparece. Me decían en el Bueno, taller, esa hierba mala nunca muere. es una canción, Profe, el man pero creo ¿qué que se llama hizo Mister después? Cumbia. Hay que buscarla. No es coronavirus. ¡Esa! ¿Cómo no? Ah, ok. Yo creo que ya no hay. ¿Es que Mr. Cumbia? Mister Cumbia, sí, se llama el tipo. Es la mejor canción que ha salido del coronavirus en toda la historia, en todas, de todas las canciones, es la mejor de todas. El comediante Acá que está buscando. escuchó el podcast, él es de México y él dice que en México le sacan cumbia a cualquier cosa. Y es cierto, que la cumbia de Goku, que la cumbia de Mm, no sé qué, y de allá es la cumbia esa. Ay, no, qué sí, risa. ¿cómo no? Ah, pero el man es mexicano, ¿no es peruano? Hay No, uno no, que no, no aparece, sé, es que el profe, mix. quiero creer que es mexicano, no sé si es peruano. Bueno, en Los fin. peruanos no tienen tanto swing. ¿Quién es? Pues acá me Ay, aparecieron no, unos. perdóname, pero los peruanos son los mejores en sacar las canciones. Ah, bueno, pues tenemos un fan de Wendy Zulka ¿Cuál en es? nuestro haber. Perdóname, Buenas la tigresa del noches. Oriente Forever. ¿Cuál es? Vea, Harrison la compartió. Harrison nos va a hacer bloquear los videos de esta clase, compartiendo YouTube. Ay, ¿está grabando, profe? Uy, No, no, espere. No, amigo, no, usted no, nunca no. ve. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo le va? ¿Bien o qué? Bien, muy bien. Bueno, muchachos, ahora sí empecemos, entremos en forma. Ya después de hablar tanta banalidad y tanta pendejada, ahora sí entremos en forma. Vamos a hablar de la presidencia de la República, ¿de acuerdo? Poder ejecutivo de la rama del poder público o la rama ejecutiva del poder público, ¿vale? ¿Quién me lee su opinión acerca de la presidencia? Profe, yo empiezo porque necesito seguir trabajando, entonces voy a empezar.
Bueno, para después poderlos haga escuchar con lo que toda se Yo le... la leo O para, sea, para después concentrarme y dejar de poner atención a la clase. o sea, como para hacerles un quiz escrito u oral de todo lo del Ay, Congreso, de todo lo profe, que La hemos tiene tan visto. que solita. Creo que Viviana no apuntó, no debe haber hecho ni un apunte por estar entienda que trabajando. trabajar y estudiar es duro. O sea, estoy seguro que si les pregunto cómo se hace una ley, no la dice Viviana. Profe, para la próxima se la tengo. Bueno, la voy a empezar a leer, la voy a empezar a leer antes de hundirme más Sí, en mi estás en fango. una arena movediza bastante profunda realmente. Señor Jesucristo. Bueno, entonces, profe, espera que tengo de fondo a nuestro querido señor presidente, que Ah, preciso bueno, hablar es para que sobre te ese, inspires. sí, sobre ese programa preciso. Bueno, entonces, mi opinión sobre el actual presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, no es distinta a la de la mayoría de colombianos, que no tenemos que estar muy informados para darnos cuenta que ha sido un gobierno mediocre como la mayoría de gobiernos a lo largo de la historia. Y es que de un tiempo para acá queda el que diga el innombrable y con ello nos hemos visto afectados. Espérame un momentico. Pero pues espéreme porque es que me pusieron aquí una canción de fondo que no... ¿Puedo volver a empezar? Sí, claro. Gracias, profe. Mi opinión sobre el actual presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, no es distinta a la de la mayoría de colombianos, que no tenemos que estar muy informados para darnos cuenta que ha sido un gobierno mediocre como la mayoría de gobiernos a lo largo de la historia. Y es que de un tiempo para acá queda el que diga el innombrable. Y con ello nos hemos visto afectados como ciudadanos hasta en el hecho de que no se ha tenido en cuenta nuestro voto, ya que no se necesita ser un conocedor de política para saber que las elecciones están organizadamente arregladas. Por tanto, hablar de Iván Duque como presidente es hablar de un hombre del cual se sabe casi lo mismo que él sabe de cómo se gobierna una nación. Un hombre que apareció con un cargo de vital importancia sin saber ni cómo. O bueno, sí sabemos, pero no es el tema de este escrito. Un presidente decorativo que, por ejemplo, ante una crisis mundial por pandemia, su máximo logro fue un programa tedioso de televisión, mediante el cual prometía medidas para ayudar con subsidios a las personas que habían visto afectada su fuente de ingreso y de los cuales nunca se supo si alguien en realidad recibió algo de eso. Empresas que tuvieron que cerrar porque, de acuerdo a declaraciones de un pequeño empresario, los créditos para las empresas eran para aquellas que habían sido previamente elegidas por el gobierno y enviadas en listas a las entidades bancarias. ¿Será quizá un futuro agroingreso seguro? Amanecerá y veremos. Se mueren líderes sociales, por no decirlo de otra manera. La policía se vuelca a matar ciudadanos. Se cierran industrias completas y el pueblo acude hasta cacerolazos para llamar la atención de un presidente que vive en su querida Colombia, país de su fantasía donde le otorgan premio cual mi simpatía por sus reuniones con cantantes y enviar saludos del titiritero a sus colegas internacionales. Colombia, país donde le otorgan el Balón de Oro por sus cabecitas y un Grammy por sus interpretaciones artísticas, mientras Colombia se hunde en el hambre, la desigualdad y la violencia. Señor presidente Iván Duque Márquez, si su sueño en la vida es ganar un premio Grammy o un Teleiniverlas, como el expresidente Santos que no se rindió hasta ganar un Nobel, se lo gestionamos entre todos, pero no siga con este gobierno improvisado que no requiere de canas falsas y una actitud de jovialidad que ya es chocante para la mayoría de nosotros. Por último, así como le rogó a la Virgencita de Chiquinquirá que abogara por nosotros ante la pandemia, pídale para que usted entienda lo que es ser un buen presidente, porque si no se ha dado cuenta, se está llevando por delante todo un país. Fin de la declaración. Listo, Viviana, muchas gracias.
Vale, ¿Quién más profe. se quiere quién más quiere leer su escrito? ¿Fabián? ¿Listo, Yo. Fabián? Y después sigue Julián. ¿Listo, Fabián? Nos Dele. fuimos. ¿Me escuchan? Julio, Sí, ¿listo, sí, profe? Bueno, Julián, lo escuchamos. Luego de muchas Fabián sigue gracias. usted. Ah, pensé que ha dicho Julián. Yo dije yo y No, escuché fue no. otra cosa. Vale, Sí, sí vale. dije Julián, pero después de Fabián. Ah, listo. Voy. Julio César González, matador, contaba que la idea de caricaturizar al presidente de la República como un cerdo no fue de él. Fue el mismo presidente que en alguna oportunidad relataba que tenía una banda llamada Pig Nose. Y de esta brillante forma de humor crítico se generó una idea colectiva en el país sobre el presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Inicio mi idea con este punto para hacer ver que en lo que se refiere al presidente no se oyen más que calificativos que pasan por lo humorístico y caricaturesco. Se le conoce como el cantante, el futbolista, el títere, entre otros. Son pocos los calificativos positivos que he oído, incluso de muchos de sus colegas y compañeros de partido, quienes aunque ya les toca apoyarlo, jamás se sintieron representados por él, como el ex procurador Ordóñez o Fernando Londoño, solo por nombrar algunas vacas sagradas del partido de gobierno. Y es difícil de tener a todo un país de acuerdo, y más en temas políticos. Siempre existirán contradictores. Pero cuando el jefe de Estado se reconoce como un personaje digno de la más barata revista de farándula, algo está muy mal. Y lo que más me indigna, realmente no tiene autoridad y parece muy evidente y notoria la voz que le habla al oído y le dice qué hacer. Siempre he pensado que más se imaginó en lo que se estaba metiendo. Y para ser franco, a veces le veo la cara de querer salir corriendo. Y me lo imagino despertando, sentado en la cama, comiendo helado. El chavo en el televisor, mientras su celular suena y en el identificador está el innombrable, cuando lo único que él quiere es quedarse en la cama viendo su programa favorito. Pero todo este circo que lo rodea, que en parte parece adrede para desviar la atención de la gran cantidad de situaciones que estamos atravesando en el país, como el alza de la cifra de muerte de los líderes sociales, el apoyo al fracking, el descarado control de las instituciones como la Procuraduría y la Fiscalía, entre otras instituciones que se supone deberían ser ajenas para ejercer reales actos de control, el evidente sabotaje a la implementación de los acuerdos de paz, por nombrar algo. Definitivamente estamos frente al peor presidente de la historia, y eso en este país es demasiado decir. Solo este presidente nos hizo anhelar al Nobel de Paz Juan Manuel Santos, quien más allá de los acuerdos de paz no es que haya dejado o logrado mucho en su mandato. Estamos a manos de una persona que no tiene voz ni voto, que sigue un guión perfectamente escrito, que está dispuesto a hacer el ridículo, a ser descarado, a omitir verdades y atrocidades que suceden día a día. Y lo más triste de todo es que es un presidente que pasará a la historia como el más nefasto, y no por sus propias acciones, sino por las manos de un ventrílocuo que lo maneja a su antojo. Bien, Fabián. Gracias. Julián, Claro que sí. ¿listo? Sí, señor. Lo escuchamos. ¿De qué hablar del presidente? Desde que conocimos la candidatura a la presidencia de la República de Colombia de Iván Duque Márquez, nadie daba un peso por él. Nadie lo conocía. Era un político sin experiencia, sin fundamento y sin reconocimiento e impuesto por nuestro eterno presidente, Álvaro Uribe. En campaña todo fue una maravilla después de que nos lo metieron por los ojos. Mañana, tarde y noche se hablaba de Duque. Era publicidad que hablaba de tener un presidente joven, que no tendríamos socialismo, que lo primero que sería era la juventud. Eso andaba con los grandes artistas en cada evento que realizaban. Mejor dicho, era el furor en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Pasó el tiempo y en menos de 6 meses era la mejor opción para los que no querían que Colombia se volviera como Venezuela. Fue elegido y llegó el presidente de la economía naranja, el presidente que toca guitarra, que juega fútbol, que canta, mejor dicho, el que cambiaría el país y no dejaría que fuera gobernado por la FARC y por la izquierda. Pero todo se ha caído como un castillo de naipes cuando lo sopla una suave brisa. El país está en retroceso, el desempleo creció,
La violencia en las zonas rurales está peor que antes. Volvieron los crímenes para los líderes sociales, grupos al margen de la ley que se quieren apoderar de las zonas donde está la mayor producción de coca. Las protestas son el pan de cada día y este país está dividido en los amigos de Petro y los amigos de Uribe. La cereza del pastel fue la pandemia del COVID-19. Aunque le ha dado un manejo aceptable, hemos visto que todo lo que habla es para subir la imagen de aprobación, pero muy poco es lo que hace. Hoy con certeza puedo decir que es uno de los peores gobiernos que hemos tenido, quitándole el puesto a Pastrana y a Samper. El país no solo está mal con el presidente, sino que también está dividido en la izquierda y la derecha. Esto a causa de la imposición de un presidente por el partido de Álvaro Uribe. Como ciudadano sé que este presidente no logrará nada. Ya no tiene tiempo ni para cumplir la tercera parte de lo que prometió. Solo queda esperar que en realidad llegue alguno que pueda volver a unir a Colombia y reconstruir nuestro país que tanto amamos, ya que la solución no es ni los de Petro ni los de Uribe. Ya, profe. Listo, Julián, muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Yo, profe. Felipe, Sí, lo señor. escuchamos. Dice, el presidente, la mayor autoridad en el país, el jefe de Estado, según la Constitución, es quien simboliza la unidad nacional. Ese interesante personaje que dirige administrativamente toda Colombia. Ese personaje es Iván Duque Márquez, quien en su función de jefe de gobierno debería garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Él será el tema principal de este escrito. No puedo decir que conozco a profundidad cada uno de sus movimientos, pero como ciudadano residente en este país, de varias maneras me ha afectado su periodo presidencial. Sería una maravilla que todo lo que dijera yo o la demás gente fuera bueno, pues esto indicaría que este personaje está realizando la verdadera función de un mandatario. Pero lastimosamente no voy a hablar muchas cosas buenas. En el ejercicio de la democracia, los votantes eligen al presidente, de una u otra manera a la incertidumbre, porque en los momentos de campaña política, el candidato se muestra como ser de luz ante la gente, pero se incurre frecuentemente en la misma falla de elección. El poder cambia, saca a la luz las verdaderas personas y los intereses reales de cierta persona o su movimiento político, como es el caso de nuestro actual presidente. Es lógico saber que Duque es la persona que dirige al país en este momento. La pregunta aquí sería, ¿quién lo dirige a él? Y por más que nuestra Constitución nos indique que él es la suprema autoridad, que no habría o no debería haber nadie por encima de él, esto no es así. Se sabe que por encima de la función del presidente como autónomo sobre las decisiones del país encontramos a un interés político demostrado en un partido político y este a su vez recae sobre una persona. Espero que la analogía sea lo suficientemente obvia. Duque, cuando presentó propuestas, cuando presentó propuestas para ser presidente, fue para mi concepto uno de los que podría sacar adelante el país, pero no en su totalidad, pues analizando las propuestas de todos los candidatos, ninguno me convencía del todo. El porqué del éxito de Duque en la elección se da no por el verdadero apoyo de la gente, sino porque la gente fue aterrorizada con el hecho de que Petro quedara como presidente. Él ganó por el temor a la izquierda. Llegó y asumió su cargo y con eso muchas responsabilidades. Yo solo esperaba que pudiera cumplir a la gente con las promesas que hizo y no llegar a arrasar con todo, porque si bien no veníamos de un buen gobierno, tampoco había sido tan mal, pues intentó de alguna manera algo que ningún presidente habría logrado y fue calmar en una parte las tensiones entre el pueblo y las FARC. Hizo un tratado de paz, tal vez no muy bien estructurado y con falencias, pero se hizo el intento. En lo personal, el gobierno de Duque empezó mal, no solo conmigo, sino con muchos más estudiantes que salían de su etapa escolar. Estudiantes que durante muchos años se esforzaron con superar un 240 en el puntaje del ICFES para tener una oportunidad de una educación superior. Educación superior que en este país estaba y sigue estando muy estratificada. Logré superar el puntaje y me estaba preparando para recibir oportunidades de estudio, cuando de repente cancelan el programa e imponen otro que, a decir verdad,
no es muy fácil de alcanzar con la educación que recibe un bachiller promedio en Colombia. ¿Dónde quedó la ayuda a la educación por parte de él? Tal vez en colegios como el Marymount de Bogotá. En fin, digamos que ya había un hecho que me ponía en oposición contra él, pero de alguna manera lo pasé por alto y seguí. Algo que en realidad duele y algo que le duele a Colombia es ver cómo poco a poco esas propuestas, que al final son solo eso, propuestas, van quedando olvidadas y él se empeña simplemente en hacer caso al señor de las Crocs. A esta altura es que uno se da cuenta que hay personas que simplemente nacieron para hablar frente a las personas o frente a las cámaras, como es el caso del nuevo presentador de un programa que presentan por ahí a las 6, un programa de influencers sin bases, un programa con título de YouTube, respondiendo preguntas que yo mismo escogí con invitados especiales. No necesito como presidente a una persona que no pelea las batallas del pueblo, sino las de un expresidente investigado. No necesito un presidente que aumente las tasas de desempleo. No necesito un presidente que solo exprese condolencias a familiares de líderes sociales. No me sirve un presidente que explote el terreno. No necesito un presidente que saque provecho de una pandemia. Solo necesito un presidente que cumpla lo que dijo el 7 de agosto de 2018, cuando afirmó que no gobernaría para la élite que lo eligió, sino para todo el mundo. Listo, profe. Gracias, Felipe. ¿Quién quiere continuar? ¿Yo? Harrison. Sí, señor. Bueno, lo escuchamos. Bueno, dice. El señor Iván Duque Márquez, o como muchos lo conocemos, Porky, Carepuerco, Títere, entre otros. Es el supuesto presidente de nuestra República de Colombia, pero hasta ahora lo que se ha visto, que lo único que sabe hacer es seguir órdenes de personas que no tienen nada que ver con la dirigencia de un país o que solo busca el poder político para hacer de las suyas. Es como todo político que se lanza a la presidencia, solo palabras, solo promesas y nada de hechos. Es la persona que no afronta su realidad y se hace de la vista gorda, y existen personas que tienen más pantalones y las tienen mejor puestas que él se hace llamar el mandatario de la República. Un ejemplo, en la pandemia se había que el virus se iba a esparcir y a expandir pues, en la llegada de los aeropuertos, pero él tomó la decisión de no cerrarlos, porque él no creía y no le llegaba el dinerito. ¿Quién tuvo más pantalones? La señora alcaldesa Claudia López de Bogotá, quien sabiendo y asumiendo las cosas lo dijo que se deben cerrar los aeropuertos. Ahora otra cosa, ¿porque tiene que el señor salir a dar la cara y hablar por el señor Álvaro Uribe Vélez, Matarife? Que no se podía defender en libertad, porque él sabía que no le convenía que el papito estuviera encerrado, no tenía quien le ayudara a manejar el país. En pocas palabras, el señor no merece el cargo ni el nombre de presidente de la República, ya que lo único que sabe es esconder las verdades con mentiras, manchar de sangre la Constitución y los derechos humanos, sabiendo que la policía está abusando de su poder y lo único que el señor hace es darle su apoyo y brindarle su protección. El presidente tiene que ser una persona neutral, una persona con el pueblo y para el pueblo, no contra el pueblo. Postdata, Duque no es mi presidente, somos el antídoto al veneno. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. ¿Quién falta? Creo que voy yo, profe. Juan, Sí, señor. lo escuchamos. El doctor Iván Duque es una persona con aptitudes excelentes. Juega muy bien fútbol, toca la guitarra, hace chistes baratos, pero que hacen reír. Es una figura pública en la cual las redes sociales han hallado material para hacer memes. No puedo decir lo mismo de su mandato en la presidencia de la República de Colombia. Él en su eslogan para la campaña debió colocar: soy la crónica de una muerte anunciada. No puedo decir que es el peor presidente porque, para desgracia, la suprema desgracia del país, tuvimos a Ernesto Samper, quien lo puso al narcotráfico.
y su mandato se basó en si sabía o no sabía de la plata que entró al gobierno por dineros de mala fama. Y el problema del mandato de Iván Duque es que no tiene una idea clara de cómo gobernar ni qué hacer. El expresidente Uribe tenía claro cómo hacer falsos positivos. Ernesto Samper tenía claro cómo encubrir a los patrocinadores de su campaña. Pero yo no le puedo reclamar a un gobierno que nunca dijo que haría algo bueno por el país. Pero lo que mínimamente podría hacer es pensar antes de hablar. Ir al doctor de James Rodríguez. El doctor Iván Duque había logrado disimular su ineptitud en Samaniego, Nariño. Peló el cobre y dejó ver que no es tan buen gobernante, como algunos dicen, ni tan buena persona. Luego de una matanza como la del 15 de agosto, un presidente de verdad no llega a un pueblo sumido del dolor a pavonear por las calles con el puño en alto como un futbolista después de hacer un gol. Lo único que queda por decirle al presidente Iván Duque es que gobierne, pero que no acabe con Colombia antes de que se vaya. ¿Listo, Juan? Sí, señor. David, Listo, profe. lo escuchamos. Si hasta ahora el doctor Iván Duque había logrado disimular su ineptitud, en Samaniego, Nariño, peló el cobre y dejó ver que no es tan buen gobernante como algunos dicen, ni tan buena persona. Luego de una matanza como la del 15 de agosto, un presidente de verdad no llega a un pueblo sumido en el dolor, a pavonearse por las calles con el puño en lo alto, como un futbolista después de hacer un gol. Pero el fiasco no terminó ahí. Después de su paseo triunfal, el doctor Iván Duque hizo gala del más crudo cinismo al predecir, una semana después, un consejo de seguridad en el que empezó por aclarar que lo ocurrido últimamente no son masacres, sino homicidios colectivos, y que además no es que hayan regresado estos hechos al país, sino que nunca se han ido. Horas antes había puesto en Twitter una gráfica en la que comparaba los tales homicidios colectivos desde el 2010 para demostrar que es un buen gobierno y que se han presentado muy pocos casos, como si estuviera hablando de mercancías negociables o de reses sacrificadas. De este modo, el señor presidente no solo estaba manipulando cifras y repelando muertes, sino que quería lavarse las manos escudándose en el gobierno anterior, aunque en 2018 había prometido gobernar sin espejo ni retrovisor. Los problemas de nuestra nación, aún antes de la pandemia, han desbordado por mucho al doctor Iván Duque Márquez, quien ha cometido pifias monumentales, incluso en asuntos de derecho, lo cual no habla muy bien de su profesión como abogado. En el terreno político tampoco es que haya descollado por su sapiencia ni por su habilidad para manejar el Congreso, a pesar de contar con una coalición que le ha alcahuetado casi todos sus caprichos, empezando por la elección de las cabezas de las entidades del control, casi todas las cuales están alineadas con el Ejecutivo. Le falta Procuraduría, pero ese inconveniente debe quedar resuelto mañana, a menos de que los honorables senadores sufran un ataque de un pudor de último minuto. El tema de la seguridad era uno de los pilares en la campaña presidencial en el Centro Democrático de hace 2 años. No obstante, de esta materia, la incompetencia del actual inquilino en la Casa de Nariño se ha hecho más que evidente. Así lo demuestran no solo los asesinatos de los líderes sociales y desmovilizados, sino de las numerosas masacres ocurridas en este año en Nariño, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca, y otras regiones en las que el Estado no existe. Este es nuestro presidente, y desafortunadamente esto fue lo que nos tocó. Listo, David. Sí, señor. Creo que, muchas gracias a todos. Creo que hay muchos puntos en común en las opiniones que tenemos del actual presidente de la República. Cada uno de ustedes se dirigió en varios aspectos, algunos en el tema de educación, otros en el tema social, otros
Le dijeron que tenía cara de cerdito, otros dijeron que era un títere, otros dijeron que era ¿cómo fue? Matarife. No, pero ese es Álvaro Uribe. Lo que pasa es que a Álvaro Uribe ya no se le puede decir nada porque en las clases, porque entonces toca, o sea, nos sacan en las emisoras y en los medios de comunicación a los profesores diciendo que nosotros lo estamos tratando mal, pobrecito, ¿cierto? Entonces los profesores estamos adoctrinando y los uribistas se ponen bravos porque le dicen delincuente a Álvaro Uribe y todo, ¿cierto? Entonces no podemos decirle delincuente a Álvaro Uribe. Nos toca decir que es un angelito de Dios. Arroz sin ¿Vale? sangre. Y entonces cada uno de ustedes en sus opiniones, pues, se desahogaron de alguna u otra manera, ¿vale? No dijeron mentiras, realmente la gran mayoría creo que se está dando una versión muy acertada de la realidad de lo que está pasando, de un presidente, y aquí sí quiero emitir mi opinión absolutamente personal, tal cual como ustedes lo hicieron, un presidente que ha descuidado muchas de sus funciones, que se ha dedicado más a gobernar para los intereses internacionales, más no para los intereses de la ciudadanía. Muchas de sus promesas de campaña no han sido cumplidas, entre otras cosas. Por ejemplo, él dijo que en su gobierno no iba a haber fracking y resulta que en este momento está cursando un proyecto de ley que incluye el estudio de nuevos mecanismos para la extracción de minerales. Entonces, cuando uno ve eso en un proyecto de ley, pues uno dice, ahí está metido el fracking, porque ¿qué más, qué otra cosa puede ser nuevo en cuanto al tema de extracción de minerales? Ahí está el fracking, claramente. Entonces, lo que pasa es que no está con ese nombre, ¿cierto? Entonces, de pronto él dijo, de pronto en campaña él dijo, en mi gobierno no va a haber fracking, pero no quiere decir que si se presenta con otro nombre no va a estar. Entonces, grave, difícil. Aparte de todo, que supuestamente iban a cesar los asesinatos de líderes sociales y por el contrario, creo que todos los días nos estamos encontrando con una noticia, bueno, y si no todos los días, por lo menos casi que día de por medio nos estamos encontrando con una noticia de que mataron a tal persona, mataron a tal líder social, a tal lideresa, porque también a las mujeres. Hace poco nos encontramos con que miembros del ejército violaron a una mujer, a una niña indígena de 4 años, creo, 5 años, no recuerdo bien. 11 años tenía. Entonces, ahora que, por ejemplo, salió lo del decreto, nomás aquí ahorita recientemente, que la Corte Suprema de Justicia le ordenó ofrecer disculpas al gobierno por las atrocidades que ha cometido el ESMAD y la policía y la fuerza pública como tal, el señor no dijo nada, mandó a su ministro de Defensa y su ministro de Defensa salió a decir, no, es que yo ya dije que ya me disculpé. Eso yo ya me disculpé hace mucho rato. Entonces, es un presidente que le ha importado muy poco lo social, tanto así que decretó 3 días sin IVA, que le tocó porque si no se le iba al mundo encima, le tocó suspender el tercero, que no demora en volverlo a poner. Le tocó suspender el tercero porque fue la idiotez más grande que se le pudo haber ocurrido dejar que continuaran esos tales días sin IVA en plena pandemia y ante una sociedad tan indisciplinada como la nuestra. Porque también gran parte de la culpa de los contagios derivados de esos días de sin IVA fue por culpa de la gente. Pero el presidente pudo haber evitado ese contagio masivo si hubiera suspendido, aplazado, quitado, eliminado esos días sin IVA. Entonces, digamos que es un gobierno
un presidente que no se ha dedicado a gobernar para la gente, sino para sus intereses políticos. Harrison, por ejemplo, hablaba de lo del tema de Avianca. La primera decisión que el hombre debió haber tomado cuando empezó todo este cuento de la pandemia era cerrar el aeropuerto El Dorado. No, pero como allá trabaja la hermana, entonces, ¿cómo? No podemos cerrar todavía hasta cuando la hermana organice todo lo que tiene que organizar allá en su trabajo. Y así fue como se metió el virus aquí. Y somos uno de los peores países en materia de contagios en el mundo. Uno de los peores. Actualmente creo que debemos estar en el puesto 6, 7, si mal no estoy. ¿De qué? No sé, la verdad, no sé ahí. Según el presidente, estamos por encima de México y de España y de Bélgica. No, pues qué honor. Según él. Pucha. Qué Se le llena honor. la boca diciendo eso al señor presidente. Qué honor. No, de verdad, qué honor tan grande. Estamos por encima de México. ¡Wow! ¡Qué berraquera! ¡Qué honor! De verdad. Lamentable que un presidente salga a decir eso. Lamentable, realmente Claro. muy malo. Muy malo. A ver, aquí tengo el listado. Estados Unidos primero, segundo India, pero bueno, estamos hablando de países que tienen una población pues Superior a la muchísimo más grande que la nuestra. Brasil, Rusia y Colombia. Puesto 5 en el mundo de contagios. Puesto 5. Segundo en Latinoamérica. Somos el segundo de América, de Sudamérica. Y de América Latina, diría yo. Nuestra cifra está muy cercana a la población, a la de Rusia, que también eso habla muy mal de nosotros. Por supuesto. Que con menos cantidad de habitantes nosotros deberíamos tener menos cantidad de casos. Y eso, profe, yo le cuento Per usted cápita. Uh-huh. Yo le voy a contar una experiencia que nadie ¿Cómo, sabe, Julián? No solamente le oigo. Le voy a contar algo, profe. A mí me dio COVID hace las 2 semanas pasadas estuve enfermo de eso. La única que sabe del grupo es Viviana. Y reporté la EPS y todo eso, no hicieron absolutamente nada, ni siquiera la prueba. Me tocó acudir a los libros viejos de medicina para poderme medicar Pero ¿usted está seguro que le dio? completamente seguro, me quedé sin olfato, tenía fiebre, estaba en la mala. Yo estuve pues, acá todo los 15 días con esos síntomas impresionantes, que incluso Viena fue la que me ayudó y con lo que ya había tomado también. Bueno. Pero entonces hay otras cosas que no se están teniendo en cuenta, las pruebas y eso, porque ni siquiera las pruebas vinieron a hacerme a la casa ni nada, reportando la EPS y todo. Exactamente. Entonces, ahí está el tema. Ahí está el tema. Es descuido. Un Claro presidente que no. serio no permitiría que un país llegara a donde llegó en este tema. Perdón, interrumpí a alguien. Sí. No, yo antes lo interrumpí, eso merced. No, claro que no solamente teniendo esos síntomas es por COVID, ¿no? Porque, digamos, tengo primos y familiares que ellos también tenían esos síntomas y a ellos sí fueron, les hicieron la prueba y salió negativa. Y ellos sí tenían esos síntomas, se quedaron sin olfato, sin sabor a la comida, fiebre, debilidad. Y ellos hicieron la prueba y no, salió negativa. Lo que pasa, Harrison, Y es que, lo por otro es ejemplo... que ya queda un minuto de clase, profe. Sí, no, ya, tranquilo. Lo que pasa, Harrison, es que, por ejemplo, si camina como perro, ladra como perro, tiene orejas de perro, nariz de perro, No puede decir que oídos un de gato. perro, es un perro, ¿cierto? A menos, pues, que sea una perra, pero igual. Entonces, sí, pues no se necesita uno, digamos que tener una prueba para, pues, con los síntomas darse cuenta. Entonces, muy difícil el tema así. Bien, muchachos, paramos aquí un momento. Muchas gracias por sus opiniones. Paramos aquí un momento y nos vamos ahorita sí inmediatamente con los conceptos que necesitamos entrar sobre el tema de la presidencia de la República. ¿De acuerdo? Paramos acá, 2 minutos y nos volvemos a conectar. Listo, pues.